Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, nuevamente gustoso de saludarlos aquí en la desolada carretera. Vámonos rápido a las narraciones que me han hecho el enorme favor de enviar y con ello hacer posible este viaje. Hoy con 50 minutos de relatos paranormales, bastante variados entre sí, pero que estoy seguro les pondrán la piel de gallina. Así que pasajeros, si son tan amables, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y sobre todo recuerden, si les es posible cerrar los ojos mientras escuchan estas narraciones, háganlo, para que tengan un viaje placentero, pero sobre todo muy aterrador. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La mujer que camina hacia atrás. Qué gusto saludarlos nuevamente, pasajeros de la desolada carretera. Esta historia me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo, porque me doy cuenta que a veces en las casas hay cosas que simplemente no deberían de estar ahí. Esto sucedió en la CDMX. Esa noche estábamos ahí, sentados en la banqueta como tantas otras veces. Éramos un grupo de amigos matando el tiempo entre risas y pláticas, disfrutando del aire fresco frente a mi casa. Todo parecía normal, hasta que el silencio de la calle se rompió con una pregunta que aún resuena en mis oídos. ¿Quién es la señora que está en la azotea?, soltó uno de mis amigos señalando hacia lo alto de nuestra casa. Todos levantamos la mirada al mismo tiempo. Al principio mi cerebro intentó buscar una explicación lógica, pero lo que vimos nos dejó mudos. Recortada contra el cielo oscuro, había una figura femenina, pero no se movía como una persona normal. La mujer empezó a retroceder, caminando hacia atrás, con una lentitud y unas poses que resultaban antinaturales. Paso a paso, se fue hundiendo entre las sombras de la parte superior del edificio, sin apartar la vista de nosotros, hasta que desapareció por completo de nuestro campo de visión. El frío que sentí no era el de la noche. Entramos a la casa corriendo, y mi padre, al ver nuestra cara de espanto, no lo dudó. Subió corriendo a la azotea, dispuesto a encarar a quien fuera que estuviera invadiendo nuestra propiedad. Pasaron los minutos que parecieron horas. Cuando bajó, su rostro lo decía todo. No había nadie. La puerta de la azotea seguía cerrada por dentro, y no había rincón donde alguien pudiera esconderse. El silencio sepulcral confirmó lo que mi familia y yo sospechábamos, pero nos negábamos a aceptar. En esa casa, desde hace tiempo, habíamos escuchado a alguien o algo caminar en la azotea. Siempre lo mismo. Pasos pesados que recorrían desde el frente del inmueble hasta el fondo. Una presencia invisible que reclamaba su espacio, hasta que nosotros la vimos. Aquella noche, esa mujer en la azotea nos dejó claro que no estamos solos, que hay una entidad que habita en la azotea del edificio. Y aunque intentamos seguir con nuestras vidas, el temor de escuchar ese caminar inexplicable nos acompaña en cada rincón de la casa. ¿Quién es o quién fue esa mujer? ¿Y por qué camina hacia atrás? Y de esa forma tan particular. Tal vez nunca lo sabremos. Pero ustedes, conductor y pasajeros, tengan mucho cuidado al mirar hacia arriba esta noche. Nunca se sabe quién podría estar observando desde las sombras. Buen viaje por esta desolada carretera. El susurro de las vías. Saludos, conductor y pasajeros, desde Miami, en la Unión Americana. Quiero compartir con ustedes
una aterradora experiencia que viví hace algunos años. Anteriormente, vivía en otro punto de Estados Unidos y ahí fue donde me ocurrió lo siguiente. Aquella madrugada, el calor era denso, casi sólido. Eran las 2:30 de la mañana y el silencio en mi propiedad era absoluto, solo interrumpido por el eco lejano de las vías del tren que colindaban con mi casa. No había vecinos, no había luces de la ciudad, solo una barda inmensa y la soledad de un terreno que se sentía extrañamente ajeno a la civilización. Me encontraba en cuclillas, fumando un cigarro, dejando que el humo se perdiera en la oscuridad del verano. De pronto, la realidad se fracturó. En un parpadeo, el calor sofocante desapareció. Un frío antinatural, una helada de invierno profundo, me caló hasta los huesos, como si las estaciones hubieran cambiado en un segundo. El aire se volvió incómodo y entonces la escuché. ¡Ayúdame! ¡Ven conmigo! Era la voz de mi hija, pero no era posible. Mi hija dormía adentro, y esa voz no venía de un solo lugar. Parecía emanar de las sombras mismas. Lo más perturbador fue la cadencia. La misma frase se repetía en una danza macabra de idiomas. Escuché el español y el inglés que domino a la perfección, seguidos de una lengua que no estoy seguro, pero que parecía sonar a latín antiguo, y finalmente un cuarto idioma, algo gutural, extraño, que nunca antes había escuchado y que no pude identificar, pero que me erizó la piel. Tras la invitación, el aire se llenó con una risa burlona, una carcajada que no pertenecía a una niña, sino a algo que simulaba serlo. El viento comenzó a soplar con una fuerza violenta, azotando la maleza sin previo aviso. Fueron quizá 30 segundos, pero se sintieron como una eternidad en el purgatorio. Estuve a punto de responder, de preguntar qué pasaba, pero un instinto primitivo me frenó en seco. Recordé las leyendas de esos seres, a los que jamás debes darle entrada, ni siquiera con una palabra. Me incorporé lentamente, con las piernas temblando, y ahí estaba ella. La pude ver mejor desde este ángulo. Su piel era de una palidez cadavérica, pero lo que me robó el aliento fueron sus ojos. No había blanco, no había pupilas. Eran 2 pozos de carbón, 2 abismos negros que parecían absorber la poca luz de la noche. Me quedé petrificado. Mi cuerpo se negó a obedecer cualquier orden de huida. En ese estado de parálisis, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y comenzar a rezar el Padre Nuestro. Apreté los párpados con fuerza, sintiendo la opresión en el pecho, y cuando terminé la última palabra de la oración, el silencio volvió. El frío se evaporó, y al abrir los ojos, la niña simplemente ya no estaba. Se había desvanecido como el humo de mi cigarro. Me mudé de esa casa poco después, pero hasta el último día, los encuentros no cesaron del todo. A veces en la penumbra de la madrugada, algo llamaba rítmicamente a mi puerta, en aquel entorno desolado. Yo solo volví a rezar, agradecido al cielo de no haberle contestado aquella noche, porque sé que de haberlo hecho, tal vez hoy no estaría aquí para contarles mi historia, conductor y pasajeros. Sin duda alguna, aquella niña pertenecía a los llamados niños de ojos negros. Algunos dicen que son demonios, otros extraterrestres, o incluso almas en pena. Yo solo sé que en sus ojos negros no hay rastro de humanidad.
Con respecto a ellos, ¿cuál es su opinión, conductor y pasajeros? Me encantaría conocer sus teorías y sobre todo cuéntenme, ¿ustedes cómo reaccionarían al encontrarse con uno de ellos? La Clínica de las Sombras. Hola, muy buenas noches a todos los pasajeros de la desolada carretera. Un saludo también para el conductor. Hoy quiero compartirles una experiencia que cambió mi vida para siempre y me obligó a abandonar todos mis sueños en una ciudad que nunca más volveré a pisar. Todo comenzó cuando me trasladaba hacia Pachuca por un nuevo empleo. El futuro parecía brillante, hasta que el metal retorcido y el estruendo de un accidente automovilístico lo apagaron todo. Desperté en una pequeña y antigua clínica de salud, a las afueras de la ciudad. El lugar se sentía desierto, con un aire viciado y una atención médica casi inexistente. Lo más perturbador fue que nos ataron a las camillas bajo el pretexto de evitar que nos lastimáramos. Esa sensación de impotencia, de estar inmovilizada en medio de aquel silencio sepulcral, me erizaba la piel. Durante la madrugada, un escalofrío me recorrió la columna y abrí los ojos. Lo que vi me heló la sangre. A los pies de mi cama, una joven estaba en cuclillas, sujetándose con fuerza del metal de la camilla. Se asomaba de abajo hacia arriba, observándome fijamente. Vestía un suéter rojo entreabierto, de un estilo muy antiguo. «Me llamo Jessica», dijo con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. Empezamos a hablar. Su tono era amable y me hacía preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo y mis planes. Por un momento la plática fue tan amena que olvidé lo extraño de su presencia. Jessica me confesó que llevaba muchos años viviendo en ese hospital, porque su familia la había abandonado. Sentí lástima por ella, hasta que decidió levantarse. El terror me paralizó, hasta el punto de casi no poder respirar. Al ponerse de pie, la luz reveló su verdadero rostro. Era una máscara de carne quemada, con cuencas vacías y oscuras, donde deberían estar sus ojos. «¿Esta cama dónde estás?», susurró con una voz que ya no era humana. «Era mi cama, cuando me ingresaron. Aquí fue donde perdí la vida». No pude más. Mi mente se quebró y solté un grito de auxilio que pareció despertar a los muertos. Mi hermano entró corriendo a la habitación, pero se quedó estupefacto. Él no veía a nadie. Para sus ojos yo estaba sola en la penumbra. En ese instante, aquella entidad me miró por última vez y se despidió, argumentando que alguien más había venido por ella, y se desvaneció en la nada. Al día siguiente nos dieron de alta. No esperé ni un minuto más. Renuncié a mi empleo y huí de Pachuca. No me importó el futuro profesional. Solo quería alejarme de esa cama y de la mirada vacía de Jessica, quien se quedó allí, esperando eternamente, en esa clínica olvidada. La frecuencia del olvido. Saludos, conductor y pasajeros. Todos me conocen como Gallo, y esta noche quiero contarles una aterradora experiencia paranormal que viví. Me he desempeñado en los medios de comunicación como locutor, y precisamente fue en este ambiente donde fui testigo de lo que estoy por narrarles. Aquella noche el ambiente en la estación de radio se sentía inusualmente tenso. Teníamos como invitado a un especialista en psicofonías, un hombre que parecía más cómodo entre los ecos de los muertos que entre los vivos. Mientras el programa transcurría, sugirió algo que nos heló la sangre: hacer una grabación de prueba en el estudio de producción.
ese rincón oscuro donde el tiempo parecía detenerse. Para que lo entiendan, técnicamente era imposible que ocurriera lo que vimos. En aquel entonces, nuestra configuración grababa exclusivamente en un canal mono. En el izquierdo. El canal derecho estaba desconectado físicamente. No había cables, no había señal, solo un vacío absoluto en el espectro de audio. El especialista se quedó inmóvil y soltó la pregunta que abrió la grieta. ¿Hay alguien aquí? Mis ojos se clavaron en el monitor. Contra toda lógica, el canal derecho, ese que no debería captar sonido absoluto, comenzó a cobrar vida. Una línea de ondas empezó a dibujarse lentamente, moviéndose al ritmo de una voz que nadie en la cabina podía escuchar. Sentí un frío metálico recorriéndome la nuca. Al procesar el audio y subir el volumen, la oscuridad nos devolvió el saludo. Entre la estática, una voz ronca y espectral pronunció un nombre que nos detuvo el corazón. Ernesto. La investigación posterior solo empeoró el horror. Al hablar con el dueño y la encargada de limpieza, la verdad emergió como un cadáver a flote. Ernesto, el hermano de la mujer de mantenimiento, había trabajado allí años atrás. Consumido por una crisis profunda, decidió poner fin a su tormento suspendiéndose de los barandales de un tragaluz, justo afuera de la puerta del estudio donde estábamos parados. Él logró su cometido y tomó su propia vida. Sin embargo, esta experiencia no termina aquí, conductor y pasajeros, porque lo peor viene en el cierre. El especialista, cegado por la oscuridad, comenzó a hostigar a la entidad, presionándola para que se manifestara con más fuerza. La voz de Ernesto cambió. Ya no era solo un eco, era un rugido de enojo puro. De pronto, un estruendo seco sacudió la grabación. Al principio pensamos que era la puerta del estudio, cerrándose de golpe por el viento. Pero esto no había pasado. Al limpiar el audio, escuchamos la crudeza del odio. Una voz cargada de una furia inhumana exclamó: ¡A la chingada! En ese instante, las ondas en el canal inexistente desaparecieron. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier grito. Ernesto no quería ser encontrado, y nosotros nunca debimos preguntar. La sala 3. Hola de nuevo, conductor y pasajeros. Quiero compartirles una experiencia que nos sucedió hace aproximadamente un mes. Mi marido y yo teníamos muchas ganas de ver la película de ciencia ficción de Ryan Gosling, En donde va al espacio, pero no habíamos tenido oportunidad de ir al cine debido a nuestros trabajos. Ese día, mi esposo pasó por mí y me dio la sorpresa de que había comprado 2 boletos para el cine, y a pesar de que fue la última función del día, me alegró bastante, pues había sido una semana pesada y siempre se agradece una salida express para desestresarse. En fin, llegamos al cine ubicado en una plaza algo abandonada cerca del centro de Querétaro, llamada Plaza de las Américas. A pesar de que las salas de aquel cine no son tan grandes, era el lugar que tenía las funciones que más se acomodaban a nuestros horarios. Y además, era lo de menos para nosotros, que solo queríamos pasar el rato en una salida en pareja. Cuando llegamos al cine, nos dimos cuenta de que éramos los únicos a esa hora de la noche, pues el lugar estaba prácticamente desierto, de no ser por una chica que se encontraba en el puesto de dulces. Compramos las palomitas y demás, y entramos a la sala. Nos acomodamos en nuestros asientos, cerca del centro de las butacas, y comenzó la película. Efectivamente,
Nosotros éramos los únicos en esa función. Todo iba bien, hasta que de la nada empezamos a escuchar una especie de ronquidos en el fondo de la sala, en la última fila, la que está casi debajo del proyector. Aquel ruido era molesto, y aunque no era tan fuerte, sí llegaba a incomodar la experiencia del cine. Le pregunté a mi marido si él había visto a alguien dentro de la sala, pero me respondió que no. Pensamos que probablemente no nos habíamos dado cuenta, y seguimos con nuestra película. Aquel sonido volvía a escucharse, pero esta vez más cerca de nosotros, como si aquella persona se hubiera acercado un par de filas. Volteamos y nos encontramos con la silueta de una señora que, efectivamente, estaba ya a unas filas de nosotros, con la vista puesta al frente en la pantalla. El sonido que hacía era un poco más fuerte, y ahora sí que incomodaba de verdad. Dejamos pasar unos minutos, y al ver que no paraba, le susurré a mi marido si sería buena idea decirle a alguien del personal del cine, para ver si podían apoyarnos en decirle a la señora que dejara de hacer aquel ruido. Él me dijo que iría a la taquilla, pero sinceramente me dio mucho miedo quedarme ahí sola con esa mujer, así que le dije que mejor iría yo, y que no tardaría. Fui caminando rápido a la taquilla, y me encontré a la chica de la dulcería con una compañera platicando. Le dije lo que estaba pasando en nuestra función, y ellas solo se quedaron viéndose, con una mirada cómplice. Una de ellas me dijo: «Es la sala 3, ¿verdad?». Le dije que sí, y ellas solo volvieron a mirarse, como si ya supieran lo que sucedía. En eso, mi marido apareció corriendo por el pasillo, pálido y con los ojos bien abiertos. En este punto tengo que decir que él es un hombre robusto, alto y poco asustadizo. Pero ese día, sin embargo, lo vi realmente fuera de sí. Llegó corriendo conmigo y solo me dijo: «Vámonos de aquí. Esa vieja me acaba de dar el susto de mi vida». Las chicas se nos quedaron viendo también algo asustadas, pero una de ellas solamente nos dijo que si queríamos nos podían regresar nuestro dinero. Mi marido dijo que no, que estaba bien y que ya nos iríamos de allí. Me tomó de la mano y salimos casi corriendo del cine. Ya en el carro le pregunté qué había pasado allá adentro, y me dijo que en cuanto salí, él siguió atento a la película, cuando en eso, y sin haber escuchado nada, volteó y vio a la señora a un asiento de distancia. Ya no hacía ruido, solo veía la pantalla directamente, pero al sentir la mirada de mi marido, volteó a verlo, y según él dice que en su rostro pudo ver que le faltaban ambos ojos y que tenía una expresión burlona, malévola, o al menos eso alcanza a recordar. Fue entonces que se levantó corriendo de su asiento para la salida. Nunca más volveremos a esos cines, y mucho menos por la noche. Conductor, si es posible, me gustaría preguntarle a los pasajeros si alguno de ellos, sobre todo los residentes de Querétaro, han vivido una experiencia semejante en ese cine, y en especial en esa plaza que, tengo entendido, tiene alguna que otra historia macabra, sobre todo por las noches. Gracias por escucharme, y buen viaje a todos. La melodía del rencor. Saludos, conductor. Un saludo cargado de sombras para todos los pasajeros que viajan esta noche por la desolada carretera. Mi nombre es Daniel y les escribo desde Maracay, Venezuela. Me subo a este bus para descargar un peso que llevo en el pecho desde hace apenas un mes. Algo que me cambió la forma de entender el silencio de la noche. Todo comenzó con una tormenta, pero no una de lluvia. Fue una pelea con mi esposa. De esas discusiones amargas, cargadas de palabras que cortan, que te dejan un nudo en la garganta
y una vibración pesada en el aire. Nos fuimos a la cama así, dándonos la espalda, envueltos en un rencor eléctrico. Siempre he escuchado que la ira es un faro para lo que no debe de ser visto, que el coraje genera una energía densa, un banquete para entidades que acechan en lo oscuro. Esa noche lo comprobé. Teníamos con nosotros a nuestra perrita, una pequeña French Poodle, que siempre duerme a los pies de la cama. En medio de esa madrugada espesa, ella se inquietó. La sentí removerse, nerviosa, hasta que saltó de la cama. Pero no se fue a la puerta. Se refugió debajo de la madera, en lo más profundo de la oscuridad del piso, y empezó a emitir unos chillidos agudos, de puro terror. Era un llanto que no le conocía, como si estuviera viendo la misma muerte frente a ella. Mi esposa y yo nos despertamos de golpe. El enojo se evaporó, para dar paso a un frío que te cala en los huesos. Y entonces lo escuchamos. Desde la calle, rompiendo el silencio de Maracay, llegó un silbido. Un sonido rítmico, agudo, que parecía subir y bajar en una escala imposible. Quienes somos de aquí lo sabemos en la sangre. Era el silbón. Pasaba justo frente a nuestra casa. Dicen que si lo oyes cerca no hay peligro, pero si lo oyes lejos, es que ya está a tu lado. Aquí el silbido se sentía como si algo estuviera pasando, justo enfrente de nuestra ventana, observando el rastro de nuestra furia. Entonces el temor vino cuando se fue alejando, y se hizo cada vez más imperceptible. Casi se me detiene el corazón. El silbido avanzó lentamente hasta perderse en la distancia, y solo cuando el silencio volvió a ser absoluto, la perrita salió debajo de la cama, temblando, buscando refugio en nuestros brazos. Estoy convencido de que esa entidad no pasó por casualidad. Nuestra pelea abrió una puerta. Su energía la llamó. Por fortuna no ha vuelto, pero desde entonces el ambiente en casa ha cambiado. Pasajeros, conductor, escuchen bien lo que les digo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se vayan a dormir enojados. No alimenten la oscuridad con sus gritos, porque allá afuera, en la noche, ya sea en la venezolana, o en la que sea en la que ustedes me escuchen, seguro que hay cosas que tienen oídos muy finos para el rencor. No saben lo que podrían atraer a su propia habitación. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de la gran familia de pasajeros. Pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Así podrás decir #Yo soy pasajero. Para seguir realizando viajes como este, tu narración es primordial, así que envíala al correo miresoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Y si crees que este contenido merecería llegar a más personas, apoyarlo es muy sencillo, además de totalmente gratuito. Me encantaría saludarte en la caja de comentarios. Cuéntame, ¿cuál relato te pareció más escalofriante? Dale me gusta, coméntalo, hypéalo y compártelo con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros. Muchísimas gracias. Estimados pasajeros, la desolada carretera ahora nos lleva, para cerrar este viaje, hasta las tierras de Guerrero al sur de México. Así que es momento de conocer al misterioso niño del hotel. ¿Me acompañan? El niño del hotel. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Soy Betty Ramos, contándoles una más de mis experiencias a lo largo de mi vida. Desde que tengo uso de razón, he experimentado muchos sucesos paranormales que muchas veces no les encuentras lógica, a pesar de lo vivido. Pues bien, pasando a esta experiencia en particular, les cuento que por razones de trabajo de mi papá, hemos vivido en diferentes partes de la República Mexicana. En uno de esos cambios de residencia,
mi papá nos llevó a vivir a una parte de Guerrero. En ese pueblo hay una termoeléctrica, y pues también era zona de playa, con mucha maleza. Por la calle donde nosotros vivíamos, estábamos a espaldas de dicha central termoeléctrica. La casa estaba pegada a la barda de esta empresa, y al finalizar la calle había un hotel de 4 pisos en abandono. Los niños de la cuadra siempre decían que ahí espantaban y que una muchacha se había quitado la vida con una cuerda. Ya saben cómo. No hace falta especificar más. Ese era el miedo que ellos lograron sembrar en mi cabecita. Varias noches yo soñaba con esa chica, pero nunca le veía la cara. Solo sus pies colgando. Un día, llena de valor, entré a dicho lugar, pero me di cuenta que ahí vivían varios trabajadores de la termoeléctrica. Claro, muchachos, no había mujeres. El día que yo decidí entrar, vi que de una puerta salió un niño algo raro y con un corte de pelo inusual. Yo le hablé. «Hola, amiguito, ¿cómo estás?» Él volteó y me vio algo extraño, tocándose la barbilla y moviendo la cabeza de un lado a otro. Me respondió: «Hola, muy bien, más que bien. ¿Y tú cómo te encuentras?» Sonreí y le respondí igual. Empecé a preguntarle que si era verdad lo que los niños de la calle me decían, y él me lo confirmó, diciéndome que sí, que eso había pasado muchos años atrás, pero que yo no debía tenerle miedo. Así surgió la amistad con el niño raro. Él me pidió que fuéramos amigos y que jugáramos con sus juguetes. Pero lo raro de sus juguetes es que la mayoría eran de barro. Tenía caballitos, vacas, muñequitos y hasta pequeñas cazuelas chiquitas para jugar. Siempre que salía de clases, lo veía parado en una de las ventanas del hotel y me saludaba, y yo respondía el saludo. Mi mamá me preguntaba que a quién le decía adiós, y yo le decía que mi amiguito. Ella me preguntaba que cómo se llamaba, y yo solo levantaba los hombros, en señal de decir que no sabía. Él nunca me dijo su nombre. Un día lo invité a jugar a mi casa, pero él me decía que solo podía ir en la noche. Y yo inocente le dije que sí, que estaba bien, que lo esperaba en la casa. Sí, él fue varias veces. Pero un día que no quise jugar con él, se enojó y me dio una cachetada. Yo entré llorando a la casa y le dije a mi mamá que mi amiguito del hotel me había pegado. Mi mamá, muy enojada, salió. Ella intentó buscar a mi supuesto amigo, pero nunca lo vio. Nunca logró encontrarlo, ni verlo. Al día siguiente, él fue otra vez a la casa y yo nuevamente le dije que ya no quería jugar con él. Me pidió disculpas y me dijo que si no tenía un pan, aunque fuese duro, que le regalara, porque no había comido nada. Me sentí mal por él y fui a la cocina. Traje un pan y también leche. Él se rió y en su agradecimiento me dijo que yo encontraría dinero cuando fuera para la escuela. Al día siguiente, como todos los días, mi mamá nos llevó a la escuela a mi hermano, a mi prima y a mí. Cuando dimos vuelta a la esquina del hotel, él me saludó y me hizo una seña, llevándose un dedo al ojo, en señal que yo me fijara bien. Y sí, conductor y pasajeros, al terminar el terreno del hotel, allí estaba una bolsita verde como de terciopelo. La levanté y se la enseñé a mi mamá. Cuando mi mamá lo abrió, vimos que tenía varios billetes. En ese entonces eran los de 100 pesos. Mi mamá dijo que eran muchos. Los agarró y se persignó, diciéndole a Dios que si era para nosotros, con gusto los recibíamos, pero que si no, nos mandara a su dueño para devolverlos. En ese momento, como por arte de magia, mi mamá volvió a abrir la bolsa, y ahora solo habían hojas de árboles, cuando la primera vez ambas habíamos visto el contenido de la bolsa,
Y en efecto, yo les puedo asegurar que eran muchos billetes de 100 pesos. Mi mamá se asustó sobremanera y aventó la bolsa diciéndome que no la recogiera. Seguimos hacia la escuela. Esa noche mi amigo regresó a mi casa y me preguntó por qué mi mamá le había agradecido a alguien más cuando había sido él quien nos había dado ese dinero. No seas tonta. El dinero que te dé es para ti, me dijo. Yo le dije que no había mucho que yo pudiera hacer con ese dinero, que en la escuela no me lo iban a aceptar, porque en ese entonces, si alguien llevaba un billete de 100 pesos, no lo tomaban. En la cooperativa solo querían monedas o billetes de muy baja denominación. Esa era la regla que habían impuesto. Esa noche le regalé otro pan y un plátano, porque él insistió en que tenía mucha hambre. Jugué un rato con él y me metí. A mi papá se le hacía raro que yo jugara de noche en la puerta de la casa, y él nunca vio a nadie, solo me veía a mí, jugando sola. Así pasaron los días. El niño seguía diciéndome que tenía hambre. Yo siempre me robaba el pan de mi mamá para dárselo. Y varios días después me dijo, te voy a decir dónde hay dinero. No me agradezcas ni nada, solo tómalo, porque si no lo haces se volverán hojas. Al pasar de los días, me encontré una bolsa. Esta vez no era de terciopelo, era una bolsa de plástico normal, de esas donde nos entregaban las tortillas. La levanté, y ahí venían varios billetes de 100 pesos. Los guardé debajo del colchón de mi cama. No dije nada. Al pasar del tiempo me dijo, ¿no tendrás un par de zapatos que tú o tu hermano no usen? Es que ando descalzo y me duelen los pies. Yo nuevamente volví a robarme un par de zapatos que a mi hermano ya no le quedaban y se los di a él. Le quedaron perfectos. Solo que aquí viene un detalle importante, conductor y pasajeros. Según yo, este niño tenía un defecto en sus piecitos. Estaban al revés. Al cuestionarlo, él me había dicho que así había nacido y que ya estaba acostumbrado, que caminaba muy bien. Yo no le vi nada de malo. Seguimos jugando. Para mis papás yo tenía un amigo imaginario, hasta que un día llegó una señora que mi mamá había conocido en el mercado. Esta señora le había ofrecido los servicios de lavar ropa. Como mi mamá nos cuidaba a mi hermano, a mi prima y a mí, no le daba tiempo de atender la casa y cuidarnos a la vez, así que aceptó que esta señora hiciera este trabajo. Ese día que la señora se presentó a la casa, cuando entró le dijo a mi mamá, «Señora, tenga cuidado, por aquí pasó un chaneque. Dejó su olor muy fuerte». Mi mamá sorprendida le preguntó, «¿Qué es un chaneque?». La señora le respondió, «Es un duende que juega con los niños y después se los lleva. Ellos tienen los pies al revés». Mi mamá, incrédula, le contestó, «No se preocupe, yo siempre estoy al cuidado de mis niños, por eso no me da tiempo para hacer varias cosas del hogar». La señora continuó yendo a la casa a lavar ropa, hasta que un día le dijo a mi mamá, «Señora, dentro de la casa sigue oliendo mucho a chaneque. Revise bien su casa. Algo dejó dentro, aquí». Ese día, al llegar nosotros de la escuela, mi mamá nos preguntó acerca de mi amigo imaginario. Mi prima respondió que no sabía cómo era, y mi hermano también mencionó que jamás lo había visto. Me preguntó entonces a mí que cómo era, y yo le conté a detalle. Le dije que estaba chaparrito, que tenía un corte de pelo extraño, así como un cepillo en la cabeza. Y después, le dije que él era narizón, pero que su característica más curiosa es que estaba enfermo y que tenía los pies al revés. Mi mamá abrió los ojos desmesuradamente y me dijo que no quería que volviese a jugar con él.
que cuando él fuera a la casa se lo presentara, que quería conocerlo y pedirle que se alejara de mí. Le dije a mi mamá que él solo se dejaba ver por mí, que a él no le gustaba que los demás lo vieran, por el defecto que tenía de nacimiento, que le daba mucha pena esa característica. La noche llegó, y con ella mi amigo. Estaba muy enojado conmigo. Me volvió a dar una cachetada, y yo me molesté con él, diciéndole que si me volvía a pegar, yo le iba a decir a mi papá. Pero él enojado me respondió que por qué le había revelado a mi mamá lo de sus pies. Yo me quedé pensando, ¿cómo él sabía este detalle? Yo todo lo sé, me respondió. Y también sé que una señora viene a tu casa y les dice que aquí huele muy feo. El tema es que posterior a esta plática, me dijo que si me parecía bien verlo allá por el hotel, que ahí había un árbol frondoso, que ahí me esperaba. Le comenté que yo de noche no podía salir, porque mis papás no me dejaban. Me dijo entonces que lo viera un poco más temprano. Al día siguiente, le pedí a mi prima que me acompañara. Fui con ella. Llegué hasta ese árbol y yo no vi a nadie, pero me fijé hacia arriba y vi que él estaba allá. Le dije que bajara y me dijo que no, porque yo había llevado a otra persona, que íbamos a jugar solo él y yo, que no tenía por qué haber llevado a nadie más. Le dije que no se molestara, que la que debería de estar molesta era yo, porque me había pegado, pero que yo había decidido perdonarlo ese día. Yo hablaba viendo hacia arriba del árbol, cuando por una coincidencia pasó la señora que iba a lavar la ropa a la casa. Nos habló a mi prima y a mí. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están solas? ¿Dónde está su mamá? Yo le contesté que habíamos salido a jugar un rato, cuando la señora se dio cuenta que abajo, en las raíces del árbol, estaban las huellas de nuestros zapatos y unos pies descalzos. Pero ella se percató de que esas huellas solo tenían 4 dedos. Corran, váyanse a su casa. No deben volver a estar solas en este árbol. Váyanse. Hicimos caso. Regresamos a la casa, diciéndole adiós a mi amigo. No te despidas, me dijo la señora. Solo vete. Corrimos hacia la casa. Más tarde, llegó la señora y le dijo a mi mamá que revisara bien la casa, porque una de sus hijas estaba jugando con un chaneque, y que éste no iba a descansar hasta llevársela. Mi mamá ese día se puso a revisar toda la casa, y ella encontró todos los billetes que yo tenía guardados debajo de la cama. Me preguntó que de dónde habían salido, que ese dinero que de dónde lo había tomado. Yo le dije a mi mamá que mi amigo me los había dado, que esto había sido a través del mismo mecanismo cuando habíamos encontrado el dinero la primera vez, pero que en aquella ocasión aquellos billetes se habían convertido en hojas, porque ella había agradecido a Dios. Le dije que mi amigo me había mencionado que simplemente guardara el dinero y que a los 2 o 3 días yo podía usarlos, pero como yo no tenía esa intención, pues ahí los había dejado. Mi mamá me pidió que no volviera a aceptar nada. Le dije que estaba bien. Llegó la noche y otra vez mi amigo vino a jugar conmigo. Yo le mencioné que no iba a jugar con él, porque mi mamá ya se había molestado. También le dije que mi mamá lo quería ver. Él se enojó sobremanera. Se fue. Esa misma noche, cerca de las 2 de la mañana, yo sentía mucho calor, así que decidí salir a dormir en una hamaca. No quise dormirme en mi cama. En cierto punto de la noche, me desperté y vi a varios niños como él que se acercaron hacia mí y empezaron a mover la hamaca muy fuerte. Yo tenía mucho miedo a caerme. Le pedí que se calmara.
Cuando ellos pararon, mi amigo me dijo, vámonos, tú y yo nos tenemos que ir. Le dije que no llorando, pero él insistió. A donde vamos a ir solo vas a jugar. Nunca más vas a tener que ir a la escuela. Allá hay mucha fruta y cosas que a ti te gustan, y no tendrás que pedirlas. Simplemente podrás agarrarlas. Pero yo le dije que no quería ir. En eso mi prima, que se había levantado de la cama, salió a buscarme. Y entonces sí los vio. Me dijo, Betty, ¿quiénes son esos niños? Ella ya veía a varios también. Si mal no recuerdo, serían como unos 7. Pero no sé qué hicieron, que mi prima entró en una especie de trance y simplemente se dio la vuelta y se fue a acostar. Ellos me sacaron de la casa y me metieron al monte. Caminamos mucho, tanto que yo me cansé demasiado y me quedé dormida. Al día siguiente desperté. Estaba en medio del monte. Después supe mucha gente ya me andaba buscando. Eso fue lo que después mi mamá me platicó. Sin embargo, quien me encontró fue un campesino que andaba cortando leña. De hecho, él pensó que yo era un chaneque. Me confundió porque el ver a una niña sola dormida en medio del monte, pues no es lógico ni algo normal. Llorando le dije que quería ir a mi casa. Le mencioné por dónde vivía, y él me llevó. Lo que sí me hizo fue una petición muy curiosa. Me pidió que me pusiera la blusa al revés, y mi pantalón de la pijama también, que así los chaneques no me iban a seguir. Yo obedecí, hice lo que él me pidió. El Señor me tomó de las manos y me llevó. Me sacó del monte y me trasladó hasta mi casa. Mi mamá llorando me recibió. Me preguntó que qué había pasado, que a dónde me había ido. Mi prima le contó que un niño me había llevado. Yo le dije lo de los niños, que ellos y mi amigo me habían llevado al monte. Aquel niño del hotel. Mi mamá fue hasta el hotel. Quiso investigar, pero se dio cuenta de que no había ningún niño con esas características. Solo los muchachos que trabajaban en la planta. Pero no había absolutamente nadie más. Pasaron varios días. Yo escuchaba a mi amigo llorar y me pedía que fuera con él. Pero yo obviamente ya no le hice caso. La señora que nos ayudaba con la ropa me llevó con una curandera y ella empezó a hacerme varias limpias. Me dijo que efectivamente, el chaneque me quería llevar y perderme, que se había aferrado a mí y que por eso él también me había dado dinero en agradecimiento, porque yo muchas veces lo había ayudado. También me dijo que a pesar de brindarles ayuda a ellos, que sus intenciones no eran para nada buenas, que simplemente se robaban a los niños y los perdían en el monte, como habían hecho conmigo, que me sacaron de la casa y me dejaron perdida, que si no fuera por ese señor campesino que me ayudó, tal vez yo no hubiera regresado a mi casa. Y pues hasta el día de hoy, gracias a Dios estoy bien. Pero ahora que tengo a mi niño, siempre trato de ver con quién juega, aunque sea un niño imaginario o algo más. Trato de cuidarlo y protegerlo, para que no le pase algo similar a lo que a mí me ocurrió. Nunca se confíen de los amigos imaginarios de sus hijos, conductor y pasajeros, porque no sabemos si son buenos o malos, o si son algo más, algún ser elemental que ronda la naturaleza. Muchas gracias, conductor y pasajeros, por permitirme contarles parte de mi vida. Miel y oro para todos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,